Este segmento es presentado por... Gracias por continuar en sintonía con nosotros y como cada martes aquí con nuestro consultorio financiero, gracias al gurú de las finanzas. ¿Verdad que sí? Jesús Geraldo Martínez, y gracias por supuesto a Banreservas y al BHD. Hoy con un tema que nos atañe a todos y tenemos un invitado junto a nuestro segmento de economía precisamente para hablar y para hacer una radiografía a la inflación de los precios de la comida, de los precios de los artículos de la canasta básica, de los cuales ninguno de los dominicanos estamos exentos. Aquí con nosotros el señor José Alfredo Guerrero para acompañarnos en este tema que, como dije, le da por todas partes a los dominicanos. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Muchas gracias, Soraya. Buenas tardes nuevamente. Hoy traemos un tema, como acaba de decir Soraya, muy interesante, sobre todo porque en las diferentes encuestas que se han hecho en el país a la población, el principal problema y lo que más le preocupa a la gente es la inflación, el costo de vida. Así lo refleja la encuesta Galo con el 37.2% a la gente que se le preguntó. ¿Cuál es tu mayor problema? La inflación, el costo de vida, es decir, los precios de la comida. Y hoy he querido traer de invitados, y le agradezco a Soraya la deferencia, a José Alfredo Guerrero, una persona, un brillante economista, muy conocido en el país, y que ha seguido el precio. Y esto a raíz de una publicación que él hizo el lunes en Acento y en sus redes sociales, explicando el tema de la inflación. ¿Por qué la gente no siente que los precios, a pesar de que el Banco Central ha dicho que la inflación ha ido convergiendo a la inflación meta dentro de un 3 a un 5%, que de hecho está en 4.43%? Mucha gente cuando va al supermercado, cuando va al colmado, cuando va a comprar algo, siente que la comida está cara. Entonces a mí me gustaría que José Alfredo, ese mito, primero que explique lo que es la canasta básica, porque a veces la gente cree que la canasta básica es solamente comida. Sino, mira, la canasta básica tiene estos componentes, tiene esta ponderación, y dentro de los alimentos de la canasta básica, esta ponderación, que nos explique esos componentes, esa ponderación, y nos explique entonces cuáles son los alimentos que están subiendo, cuáles son los alimentos que es una percepción o es una realidad de que la comida está subiendo y la gente siente que está cara la comida. Adelante, José Alfredo. Bueno, gracias por la invitación. A mí me gusta mucho una frase que dicen los americanos, que uno tiene que contar primero sus bendiciones. Realmente la inflación es algo que está se ve en las encuestas, que molesta, pero ¿cuáles son las bendiciones que tiene la inflación dominicana? La inflación dominicana se mide con 364 artículos que están en la canasta básica, y como bien dice Gerardo, eso está distribuido en 12 grupos, no solo alimentos. Los alimentos comprenden el 23% de la canasta, pero en la canasta básica es todo, porque usted tiene que comer, tiene que transportarse, tiene que ir al médico, tiene que llevar a los niños al colegio, necesita comunicaciones. Entonces, el Banco Central mide la inflación. Una cosa muy positiva que tiene de las bendiciones es que tenemos ya una medición de la inflación que está bendecida, porque tenemos el mismo gobernador que está midiendo la inflación que la midió en el gobierno anterior. O sea, la discusión de que se alteran las cifras, que se cambian, no está, porque ahí está. O sea, tenemos el mismo gobernador con la misma metodología, incluso, bueno, la misma porque cambió la canasta hace unos años. Tenemos esa parte, o sea, un seguimiento de la inflación que se puede mantener y se puede hacer comparaciones. Pero ¿qué es lo más importante y la bendición principal? Señores, son 364 artículos en los cuales la mayoría se determinan por transacciones libres de mercado. O sea, el país es un bendecido porque no existen los controles de precio. Aquí esa ley 13 que existía en la época de Balaguer, que tenía un general Morillo en control de precios, eso afortunadamente se eliminó, y se eliminan con las reformas del año 1985, y ya eso no existe más. O sea, el gobierno controla sí algunos precios en la canasta básica, yo le llamo los precios socialistas, entre eso está, por ejemplo, las gasolinas, es un precio en el que el precio es político, porque es una comisión que decide poner los márgenes, el precio final y todo eso, ¿no? Pero en el resto todo es
libre contratación. El libre contratación, o sea, eso es una bendición porque hay muchos países que no lo tienen. O sea, el control de precios es una de las medidas más peores que pueden existir para un país. Venezuela, por ejemplo, Venezuela tiene, ustedes googlean Venezuela, ley de precios justos, y le va a salir Maduro con una ley de precios justos, en la que determina cuáles son los precios de la comida, de todo en Venezuela. Está bien, hay una ilusión de que los precios son controlados, están fijos, pero no aparece nada. Otro país en el que todo se controla y todo está determinado por el Estado es Cuba. En Cuba está bien, la comida es barata, está ahí, el precio del pollo está fijado por el gobierno y usted come en base a una libretica que tiene que ir al supermercado. Entonces, esos son los modelos que queremos, ¿no? O sea, República Dominicana tiene un problema de inflación, pero es una inflación en la cual el gobierno lo que tiene que hacer es mantener su pie fuera de eso, fuera de la intervención directa de precios. El gobierno lo que tiene que hacer con la inflación es mantener el libre comercio, mantener, por ejemplo, en productos que tienen muchas restricciones a las importaciones, mantener la libertad, olvidarse, por ejemplo, de querer controlar la intermediación. Y un paréntesis, ¿cuál es la herramienta que pudiera entonces ejercer, vamos a llamarle así igual, un control de precios? Es que no debe haber control, o sea, el control de precios no... Cuando hablo de control, de que se regulen los precios, de que no suban, porque al comercio... No, pero lo regula el mercado. Mira, por ejemplo, a mí me encanta el ejemplo del plátano. Es común que cuando el plátano está bien alto, que la gente va al súper, le tira una foto, y la sube a las redes sociales con el precio del plátano. Bueno, pero si uno ve las estadísticas del plátano, por ejemplo, que yo la compartí a ustedes, mira, por ejemplo, el plátano, tú ves la variación anual del índice del plátano y tú vas a una montaña rusa. O sea, por ejemplo, el plátano subió con respecto al año anterior un 70.44% en diciembre. Pero en octubre del 2022 bajó menos 36% con respecto a octubre del 2021. O sea, los precios varían, sobre todo en ese tipo de productos, o sea que las cosas suben y bajan. No necesariamente por especulación de los comercios. No, o sea, no hay tal cosa. O sea, los plátanos se escasean y entonces, bueno, los precios son eso. O sea, el hecho de... Pero ahora, si queremos desaparecer el plátano de las casas, vamos a fijar el precio del plátano, que entonces ahí sí es verdad. Ahí vamos a tener precio barato del plátano, pero no va a aparecer. O sea, con el plátano yo lo que veo es que tiene que haber algo ahí en las restricciones, por ejemplo, a las importaciones, a las cosas, que impiden, porque realmente sí, o sea, comparando el plátano, por ejemplo, en diciembre del 2010, ¿qué es lo que hace el Banco Central para medir la inflación? En diciembre de 2010 salen los encuestadores a la calle de la encuesta de ingreso y gasto, miden lo que la gente gasta en todos los productos y entonces establece parámetros en la que crea la canasta básica. El plátano, por ejemplo, entró en la canasta básica porque es un producto que pasa el umbral y lo consumen todos los quintiles de ingresos. Perfecto. Entonces se mide el precio del plátano en ese momento, pero se le pone un índice 100. O sea, cuando uno ve la canasta básica, todos los productos de la canasta anterior, que eran como 280 productos, todos empiezan en 100, el índice. Porque el Banco Central publica índice de los precios para poder hacer la estadística que se pueda comparar. Entonces, todos arrancan en 100. Entonces, el plátano, por ejemplo, arrancó en 100 en diciembre de 2010 y en octubre del 2020, cuando cambia la canasta, el índice estaba en 255.9. O sea, aumentó un 255%. Sí. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Sí, que el plátano sí, aunque varía, sí hay una tendencia que se mantiene alcista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, ¿qué está pasando con el plátano? Entonces, algo está pasando con el plátano que en el momento que esté escaso hay que abrir importaciones. Para mí las importaciones para mí el plátano debería ser como las pacas. Por ejemplo, ustedes saben un producto que en la canasta básica anterior empezó en 100 y terminó en 106, el índice. Ese producto, o sea, lo que yo compraba en 100 en diciembre de 2010, yo lo compré, se compraba, digo yo no, porque se trata de una prenda íntima femenina, en 106 en octubre del 2020. Los panties.
Los panties de las damas empezaron en el índice con 100, terminaron en 106. ¿Qué significa eso? Que en 10 años los panties aumentaron en un 6%. Ahora, ¿por qué entonces el plátano aumentó 155.9? Y si permitimos esas importaciones o si los gobiernos alientan con las importaciones, ¿no estamos sacrificando o perjudicando la producción nacional? Pero ahí es que tenemos que ver, o sea, ¿qué es lo que el gobierno tiene que apuntar? El gobierno tiene que apuntar a que la gente consuma a precios bajos. Con el tema de la producción nacional, el asunto que hay que hacer es, si usted produce, dar un subsidio, yo soy partidario de subsidio directo al productor. Gerardo produce plátano. Entonces el plátano que produce Gerardo sale, por decir un número, a 20 pesos la unidad. Bueno, pero si el plátano, en un ambiente de libre comercio, ese plátano llega a 17, bueno, él está perdiendo 3 pesos. Bueno, está bien. Entonces yo yo quiero apoyar la producción nacional, bueno, entonces yo le doy a Gerardo un cheque de 3 pesos, 7 pesos o 5 pesos, que le recupere el costo, pero no perjudico al consumidor. Que se hace todo lo contrario. Aquí se abren los permisos de importación. Claro, y se abren. Es que el problema de la importación es eso. Entonces yo controlo eso, entonces después cuando está, entonces hago una subasta y entonces... Sí. Pero con el plátano pudiera pasar lo mismo que pasa con los panties. O sea, yo abro las importaciones y entonces va a pasar que todo pasa. José, con el tema de la gasolina, sabemos que el precio de la gasolina está controlado por el gobierno. Incluso el expresidente Danilo Medina en una ocasión dijo que el precio debería ser de libre de competencia, claro, donde cada dueño de bomba ponga su precio de gasolina. ¿Tú crees que eso pudiera funcionar? Pero es que funciona en todo, o sea, funcionaría igual. Ese es un precio en el cual el Estado controla todo, o sea, primero controla la importación, después controla entonces los márgenes. Controla el precio en la bomba final, entonces no hay competencia. O sea, él también da los permisos y da todo. O sea, es una industria que está totalmente, yo le digo es el precio socialista por excelencia. Entonces, eso es lo que queremos en la economía. O sea, que un Estado, que un político, que un agente que está nombrado por decreto, que va a estar ahí 4 años, 2 años, entonces sea el que define el destino de todo. ¿Por qué, por ejemplo, aquí en la capital tiene que ser igual el precio de la gasolina que en Pedernales o en Dajabón? O sea, ¿dónde se ha visto eso? Que el precio de algo es igual en todo el país. Eso nada más pasa en las mentes de los socialistas. Los precios tienen que ser totalmente libres, porque al final los precios, ¿qué es lo que son? Y es una cosa que a mí me encanta cuando yo enseño economía. Yo soy profesor de economía, yo siempre digo que para enseñar economía lo más importante es los precios. Después el resto es monte y culebra. Cuando ustedes se ponen a pensar bien lo que es un precio, ¿qué es un precio? Es simplemente la decisión entre dos personas que son dueñas y propietarios, una de dinero y una de un bien o un servicio, cuando se juntan las mentes y deciden cuál es el precio de las cosas. O sea, no hay cosa más linda y justa que eso. La transacción libre y voluntaria de dos personas que son dueñas de algo y que deciden hacer un intercambio. Interferir con eso es interferir en la propiedad privada, en la voluntad de las personas. Entonces, eso no se puede. O sea, donde tiene que ver las cosas es así. Cuando usted tiene algo, ¿qué es lo que usted quiere? Libertad. ¿Pero libertad para qué? Para usted poderle vender al mejor postor. José Alfredo, pero mira, la gente no entiende esa parte del libre mercado, porque la gente lo que entiende es que está comprando la comida cara. Que el arroz está caro, que la carne de pollo está caro, que el aceite está caro, que la cebolla está cara, que los huevos están caros. Entonces, y la gente lo que quiere es poder percibir comida barata. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Puede subsidiar a los productores o puede abrir las importaciones? ¿Qué puede hacer? ¿O puede comprar a los productores y llevar? ¿Cómo? Para mí debe ser apertura de importaciones. Yo creo en la apertura total de la economía al comercio internacional. Comercio internacional en los plátanos. ¿Qué significa eso? Gerardo, tú tienes una finca, exporta todos los plátanos que tú quieras. Yo tengo un supermercado, importo todos los plátanos que yo quiera. Al final va a un precio de equilibrio del mercado en el que está. ¿Qué hacer con los productores? Lo que yo digo, subsidio directo a los productores. Señores, aquí el gobierno dominicano le da 5,000 millones de pesos a una serie de zánganos para que hagan películas de cine. O sea, el gobierno dominicano subsidia el ocio. El pobre dominicano puede pasarse 24 horas del día con reels de Instagram
y no gasta un centavo y ahí invierte su ocio. Entonces, vamos a concentrarnos. O sea, ¿qué hacen 5.000 millones disparados para hacer películas? No, vamos al campo, vamos a esto, vamos a lo otro. O sea, el gobierno tiene recursos para apoyar la producción nacional en un ambiente de más apertura y libertad comercial, que se evitaría todo esto. Actualmente, República Dominicana, y lo he dicho en varias ocasiones, como isla, nosotros vivimos de espalda al mar. O sea, hoy en día tú comer pescado, comer marisco, es un lujo cuando no debería. Porque se le da prioridad, por ejemplo, a la producción de pollo, que es bastante grande, y no se formaliza una industria pesquera organizada. En ese caso, José, mi pregunta viene, ¿cómo el gobierno puede, con algún tipo de estrategia, tratar de cambiar los hábitos de consumo para eso mismo, lo que tú dices, tratar de controlar un poco la demanda de productos que quizás no necesita tanta demanda en la población? Mira, yo creo en yo no creo en políticos para emprender cosas, yo creo en emprendedores. O sea, aquí no se ha desarrollado una industria pesquera. Entonces, pero si es una oportunidad de negocio, ¿por qué no se ha desarrollado? O sea, es así. No hay gente que ha hecho cálculo, no hay gente que se ha puesto a pensar. Entonces, para mí algo no cuadra. Tal vez el Caribe no es tan grande en cuanto a producción pesquera, porque es que la gente hace yo sé que hay empresarios que están en la parte de la tilapia, sí, que están en eso, está creciendo arroyo, un poco etcétera, ese sector. y ahí están. Entonces, para mí el gobierno lo que tiene que hacer es no interferir. O sea, algunas cosas tiene que haber por ahí que te impiden comprar los barcos, etcétera. O sea, los gobiernos lo que tienen que hacer es mantener reglas claras para todo el mundo. O sea, y las ideas de emprendimiento que salgan de las personas. O sea, ahora, si el gobierno te dice a ti ahorita, yo tengo aquí 4.000 millones para que la industria pesquera se desarrolle, y la forma que lo voy a hacer es que los grandes contribuyentes puedan exonerar una parte de sus rentas para invertir en la... Óyeme, al otro día vamos a tener una flota que va de Boca Chica a Pedernales. ¿Pero por qué? Porque van a aprovechar el subsidio fiscal, no porque la actividad en sí lo demande. Uh-huh. Yo no creo en el sistema fiscal, o sea, para guiar la inversión. La inversión de los empresarios se guía es por los precios. No, usted hace su numerito, cuadra sus cosas y dice, yo puedo vender aquí y obtener un Pero si no hay incentivo fiscal, a veces hay inversiones que no cuadran. Vamos a suponer. Que no cuadren. Vamos a ver el tema de la energía renovable, que es una prioridad ya mundial. Entonces, fíjate que cada vez más personas se entran al tema de energía renovable porque hay un subsidio, hay una serie de exoneraciones y al final tú tienes que mirar también un beneficio a largo plazo al medio ambiente. Te pongo ese ejemplo para citarlo, porque yo sé que el gobierno, como dice el presidente de la República, no tiene una varita mágica para resolver los problemas, pero en el tema de la comida, donde el 40% de la población dominicana es pobre y lo que vive, como tú señalabas en el artículo, que decía que si una persona gana 100 pesos, 1.000 pesos y destina más del 30% para comer, siempre va a ser pobre. Entonces, ahí los gobiernos tienen que tratar de toda la manera de cómo esa masa pobre, de que le lleguen esos alimentos baratos. Entonces, a veces la forma no solamente es abrir importación, a veces la forma hay que buscar incentivos fiscales, a veces la forma hay que ayudar a esos empresarios a formarse y a desarrollarse. Y solamente el gobierno, como el que es el aparato estatal más grande en una economía, es que puede llevar esto. Sí, pero que el incentivo fiscal el mejor incentivo fiscal es impuestos bajos. El mejor incentivo fiscal que puede recibir los emprendedores y todo el mundo es una tasa de impuestos sobre la renta de 10%. Pagar menos impuestos. Bajarla de 25 a 10. Así es. Ya. ¿Y eso ha funcionado en otros países, José Alfredo? Países con impuestos bajos. Con impuestos bajos. Sí. Porque si uno se va a los nórdicos, los nórdicos tienen impuestos altísimos. Pero lo pusieron después, o sea, cuando se metieron con la idea de socialismo de mercado y todo ese tipo de cosas. Pero dime, o sea... Porque de hecho también fue una promesa de campaña del presidente de la República que había que bajar los impuestos. Pero eso en ninguna parte se ve, de bajar los impuestos. Pero ¿y qué político baja impuestos? Hay que hacérselo bajar. O sea, claro, por presión social. El asunto de los políticos, o sea, ¿y quién se mete un cuchillo? No. Bueno, por esa misma presión que mencionaste esa palabra, no se hizo la reforma fiscal que a principios del gobierno, de este presente gobierno, se intentó hacer. No, y que se va a hacer el año que viene, gane quien gane. A alguien le va a tocar. La primera reforma, más que la impositiva, es la del gasto. Porque ¿para qué? O sea,
El asunto de los gobiernos es que tú tienes, mira, por ejemplo, el organigrama de República Dominicana, tú lo puedes poner y se lleva, qué sé yo, un buen tramo. O sea, tú para tirarlo así, tú puedes tirar fácilmente la cantidad de instituciones y de cosas que hay. Tú tienes que eliminar. Yo voy a creer, antes de reforma tributaria, yo quisiera una reforma del gasto, que elimine cantidad de instituciones que no se necesitan. Antes de la pausa, José, ¿algún respiro en los próximos meses sobre la inflación? ¿Cómo la gente puede...? Vamos a dejarlo para Sí, que o después de la después. pausa, porque de verdad que el supermercado está bien fuerte. Bueno, la verdadera casa del terror. La verdadera casa del terror. No, y cuando- Vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque seguiremos hablando de este tema con Jesús Geraldo Martínez y con nuestro economista invitado de hoy, José Alfredo Guerrero. Ya volvemos. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa? Gracias por continuar en sintonía con nosotros. El economista José Alfredo Guerrero, invitado especial para nuestro consultorio financiero de este martes con Jesús Geraldo Martínez, por supuesto que es la estrella del segmento. Y aquí estamos hablando, y antes de irnos a la pausa, hacía Francisco una pregunta sobre directamente el bolsillo de la gente. Sí, sí tenemos esperanza de que la gente pueda en los próximos meses consumir o comprar productos más bajos. Una vez yo recuerdo, y ¿verdad? Me perdonan que lo ponga, un expresidente que dijo, si yo fuera gallina yo no pusiera un huevo a ese precio. Y si se encuentran los huevos caros, no coman huevos. Eso es una manera también de presionar a que un precio baje, no consumir. La gente se ajusta. Porque mientras más demanda hay, ¿verdad? Claro, Quiero sí, decir. la gente, mira, en los datos de mayo, se ve que de 364 artículos, 297 aumentaron de precio entre mayo 2023 y mayo 2022. O sea, y eso corresponde al 72% de la canasta básica. Una buena noticia, hay 58 que bajan, y eso representa un 24% y 9 se quedan igual. Pero, o sea, hacer un pronóstico de qué va a bajar, qué puede pasar, o sea, está cediendo ya la velocidad a la que crecen los precios. No creo que se puede mantener en el rango de la meta, pero los precios están altos. Los precios están altos, la economía. Y que la tristeza es que uno no ve. Buenas tardes, un momentito, por favor. Sí. Que uno no ve, si se pueden poner los audífonos, que uno no ve, lamentablemente, precios que suben. Difícilmente uno los vea bajando. No, bajan. Por ejemplo, en cuanto a los colegios, las colegiaturas, usted ve que cada año una familia que va a reinscribir paga más que el año pasado. Yo no he visto nunca un colegio. No he visto nunca un colegio que diga, bueno, este año estamos menos que el anterior. Vamos a atender a este oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Salió? Pequeño. Licenciado, Salió huyendo. ¿por qué? Hola. ¿Por Sí, qué no entró la llamada. ¿Por qué usted entiende que el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, organismo creado en el 1969, no ha podido tener una incidencia en el control de los precios de los alimentos en República Dominicana al día de hoy? ¿Por qué? Porque es una entidad pública, es una entidad que está sometida a los vaivenes políticos. Tampoco debería existir. O sea, yo creo que los precios se regulan a base de los mercados. O sea, los mercados no necesitan un instituto de estabilización de precios. No necesitan un proconsumidor tampoco. Ni hay coherencia con su nombre, estabilización de precios. Sí, porque es que no ¿Estabilización de precios de qué? mira, el gobierno lo que puede hacer en el tema de la inflación y de las cosas es ayudar a los más vulnerables con ayudas directas. Y para eso también es bueno que utilice las ONG, las iglesias y todo. Pero en cuanto a la estructura es poco lo que puede hacer. O sea, si nosotros metemos al gobierno a que nos resuelva el problema de la comida, vamos a terminar como Venezuela o Cuba. En este año preelectoral, ¿qué se supone que debería pasar con los precios? ¿Suben, bajan? ¿Se supone que hay un mayor flujo de circulantes por la misma campaña? ¿Qué pasaría? ¿Qué ha pasado en periodos preelectorales? Bueno, en periodos preelectorales sí
Generalmente sube un poco más, hay más demanda, pero es así, o sea, los precios son, o sea, es el voto diario que hay en eso, o sea, eso puede cambiar en otro momento, ¿no? Sí, pero mira, como decíamos, hablábamos fuera de cuando estábamos en la pausa, cuando los precios suben se quedan altos. Tú decías que los precios bajaban, nadie que haya visto los precios. Yo no he visto los precios bajar nunca. Se estabilizan y entonces ya ahí se estabilizó la inflación, pero el precio se quedó ahí arriba y la gente se quedó ganando lo mismo que ganaba. Claro. Entonces ahí hay un tema de la calidad de la vida, de la gente, del costo de vida, que la gente dice, oye, yo no gano, los precios suben, no me compensa el salario. Y muchas no vuelven a bajar. Y muchas veces le hacen un aumento a las personas, pero también la inflación vuelve y sube. Claro. ¿Cómo puede protegerse el ciudadano común de la inflación, de que no le afecte? ¿Cómo se protege cualquier ciudadano, cualquier persona? ¿Cómo se protege de la inflación? Sí. ¿Cómo la lleva? ¿Cómo puede...? Bueno, hay que ajustar los presupuestos, hay que hacer cosas, pero lo que no se puede pedir es lo imposible. O sea, lo que no se puede pedir es precios bajos por decreto. O sea, sino que es una cosa interesante. La oposición ha querido llevar al gobierno del PRM a que ponga control de precios, que es un dardo envenenado. O sea, cuando la oposición le hace críticas al gobierno, no, que ustedes no controlan los precios. Al final lo que están buscando es caer en el gancho, ponen un control de precios y las cosas van a desaparecer. Los controles de precios lo primero que hacen es que la oferta sale de los mercados formales y se crea un mercado negro donde todo entonces es más caro. Pero mira, con el tema de la inflación, tenemos que volver, señor, ustedes se recuerdan en el año 90. En el año 90 se hizo la reforma arancelaria. Por primera vez en el país se hizo un movimiento de apertura al comercio internacional. Y aquí cosas que, por ejemplo, un galón de aceite que costaba 90 pesos, bajó a 60 pesos en 2 meses. O sea, tú tienes que meterte en el comercio internacional para que tú puedas entonces conseguir la cosa más barata en otro lado, eliminar rentas que se dan por esa cuestión. O sea, lo que tenemos que pedir es que se fomente la competencia, que haya más cosas. ¿Por qué, por ejemplo, aquí no hay un Best Buy en este país? ¿Por qué no hay esas cadenas grandes, rompeprecios de Estados Unidos? ¿Por qué no están? Pero aquí también hay mucha vagabundería, porque aquí se importa mucho de China. Y hace menos de 2 años, un furgón China-República Dominicana costaba de 20 a 24 mil dólares, viniendo de un precio de 2.000 a 2.500 dólares. Es decir, un furgón sube 18 mil dólares, se regulariza otra vez los precios de los fletes de China y nada baja. Todo lo que se importa de China, especialmente electrodomésticos, tuvieron que haber tenido una baja de por lo menos un 70%. Entonces ahí hay una falla de mercado. Entonces tiene que haber un organismo rector. Es especulación pura. Lo que hay que traer un furgón y venderlo más barato. O sea, porque es que nadie lo hace. Vamos a ver si podemos atender esta llamadita. Vamos a la pregunta. Vamos a ver si podemos atender esta llamadita en estos 2 minutitos que nos quedan. Buenas tardes. Buenas tardes, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Saludos, José, adelante. Tenemos la casa llena hoy. Sí, señor. Saludos al invitado, entonces, y al señor Vergés. Mire, mi pregunta es, señor economista, no sé si usted me puede decir en el corto tiempo, puede decirme sobre el anticipo. Yo tengo empresa allá y definitivamente entiendo que esto es algo que es muy abusivo para las empresas. No importa el régimen, porque eso lo hacen basado en cálculos del año anterior. Claro. Entonces, si el año anterior te fue bien, pero el año que tú estás en curso no te está yendo bien, tú estás pagando una cuota del año pasado. Y también es porque usted entiende que la banca dominicana o los gobiernos no se han preocupado más, porque todo el mundo maneje el menos efectivo y más vía cuentas bancarias. Porque todavía el efectivo hay demasiado escape para la renta, para el DGI. Gracias por su llamada, José. Bueno, nos queda 1 minuto.
El anticipo es un atraco, en pocas palabras. El anticipo es un atraco, es una figura impositiva cuando el gobierno no tenía crédito. O sea, el gobierno, cuando se pone el anticipo, el gobierno lo puso porque no tenía crédito y no podía endeudarse con la banca ni en los gobiernos internacionales. Ya el gobierno emite bonos soberanos en pesos, en su moneda afuera, y todavía se queda el anticipo. Es un atraco que debe de quitarse. Definitivamente. Hizo otra pregunta sobre... La pregunta sobre la banca. El uso del efectivo. Ajá. No, el tema del efectivo, eso gradualmente. Sobre todo, vivimos en una economía donde el 60% es informar por el tema de evadir impuestos, y por eso tenemos tema de que se usa más el efectivo. Pero en la medida que la economía se vaya formalizando, el efectivo va a ir desapareciendo. ¿Cuál es el error más común, ya para cerrar? El error más común que se puede cometer contra la inflación o para frenar la inflación. Tratar de controlarla. Tratar de controlarla. Está muy bien. Muy bien, señores. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Se nos quedaron muchísimas llamadas que atender, pero vamos a pedirle al economista José Alfredo Guerrero que vuelva a visitarnos otra vez, ¿no? Porque tenemos muchas cosas todavía que aprender, como lo hemos hecho esta tarde a través de nuestro consultorio financiero. Un invitado muy acertado que ha tenido Jesús Heraldo Martínez esta semana para nosotros y para todos ustedes. Así nos despedimos esta tarde, Francisco. Así es. Mañana más. Mañana ¿Aquí? tendremos, si Dios quiere, de aniversario. A la misma hora. Mañana estamos de aniversario, 2 años. Puede es. mandar sus regalitos, flores, todo lo que usted quiera, nos puede mandar. Hasta mañana. Este segmento fue presentado por